7:15 de la mañana, centro de Bogotá. Voy bajando de la montaña y entro al centro. Llevo meses sin venir por estos lados. Los edificios viejos cayéndose, las calles sucias, ese desorden de ayer o de siempre, desde que tengo memoria de este lugar. ¿Qué clase de comportamiento será que promueve este contexto? Empieza el pensamiento intrusivo de hoy. ¿Cómo es que es esa vaina? ¿Las personas nacen buenas o malas y se quedan así? ¿O la gente cambia? Hoy voy a terminar la discusión sobre el libro de Tipping Point de Malcolm Gladwell. Por las buenas o las malas, ese libro me ha devuelto a la pregunta eterna. Al hablar del poder del contexto, Gladwell propone que ni buenos ni malos por naturaleza. Más bien, para parafrasear a los mejores abogados de este país, depende. Eso sí, yo creo que la mayoría parte de la premisa de que somos dueños de nuestras decisiones, pero el contexto nos moldea de formas que no imaginamos. Este libro nos invita a reflexionar sobre cómo nuestro entorno influye en nuestras acciones. Vamos a viajar en el tiempo a la década de 1970. En ese entonces, un grupo de psicólogos de la Universidad de Stanford, liderados por Philip Zimbardo, llevaron a cabo el experimento de la prisión. ¿Alguna vez han escuchado sobre este experimento de la cárcel de Stanford? Bueno, 24 personas de la ciudad, estudiantes de esta universidad, fueron divididos al azar en guardias y prisioneros. Cuando leí sobre ese experimento me sentí como uno de esos estudiantes que participó, ingenuo y confiado en mi propia capacidad como pacifista. Personas pacíficas como tú o como yo se convirtieron en figuras de autoridad abusivas, incluso sádicas. Una locura total. El experimento tuvo que ser cancelado mucho antes de lo previsto. Pensado para 2 semanas, no pasó de 6 días. ¿Qué hubieras hecho vos en una situación así? ¿Crees que tu yo pacífico hubiera podido resistir el poder del contexto? En la siguiente parte vamos a descubrir qué tan fuerte puede ser la influencia de ese contexto. Ahora viajamos a Nueva York en los años 80. La ciudad era un hervidero de crimen y violencia. En ese contexto, un hombre llamado Bernhard Goetz le disparó a 4 jóvenes, todos con antecedentes por crímenes graves que intentaban asaltarlo en el metro. Ya les digo. Aunque Goetz fue absuelto de cargos criminales, la sociedad lo vio de distintas maneras, unos como un héroe y otros como un justiciero. Pero ¿qué tanto tuvo que ver el contexto de violencia en su reacción? Ahí parece que está el dilema. ¿Será justo analizar a Goetz sin considerar el contexto de violencia que se vivía en Nueva York en ese momento? En ese contexto de crimen y violencia en Nueva York, en el libro se discute sobre los efectos de la teoría de las ventanas rotas. ¿La conocen? La idea es que el desorden, así sea pequeño, como una ventana rota, puede generar más desorden y eventualmente crímenes mayores. Esta teoría se aplicó en Nueva York y los resultados fueron sorprendentes. A mediados de los 80, el metro de Nueva York era un caos. Graffiti por todas partes, basura, gente colándose sin pagar, un desastre. Además, la criminalidad estaba por las nubes en la ciudad. En 1980 se registraron más de 600.000 delitos graves en la ciudad. Una locura. Casi una década después, a principios de los 90, la situación empezó a cambiar. La criminalidad disminuyó drásticamente y muchos expertos creen que esto fue gracias a la aplicación de la teoría de las ventanas rotas en el metro y en otras partes de la ciudad. William Bratton, jefe de policía de la Autoridad de Tránsito de Nueva York en ese momento, fue el que implementó esta teoría en el metro. Bratton creía firmemente que al atacar los pequeños problemas se podrían prevenir los grandes crímenes. Se empezó por limpiar los trenes y las estaciones, se persiguió a los grafiteros y a los que se colaban sin pagar, pequeños cambios que generaron un gran impacto. Al reducir el desorden y la sensación de impunidad, se logró disminuir la criminalidad en el metro. Una maravilla. Los delincuentes ya no se sentían tan cómodos en un entorno donde se aplicaban las reglas. Pero, ¿cómo se tradujo esto en cifras? Al perseguir a los que se colaban, la policía se dio cuenta de que muchos de ellos tenían antecedentes penales o incluso órdenes de arresto. Una mina de oro. Además, al aumentar la presencia policial en el metro, se logró capturar a personas armadas y prevenir muchos delitos. El éxito de Bratton en el subway fue tan grande que en 1994 fue nombrado comisionado de policía de la ciudad de Nueva York. Así es, Bratton aplicó las mismas estrategias en toda la ciudad y logró reducir aún más la criminalidad. ¿Ven cómo el contexto nos moldea? Al cambiar el entorno, se cambió el comportamiento de las personas. Una lección interesante.
Parece que Zimbardo, Goetz, la teoría de las ventanas rotas, nos invitan a cuestionar si realmente somos dueños de nuestras decisiones y si podemos cambiar el sentido que gobierna las decisiones mismas. Esta ley del poder del contexto que propone Gladwell nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué tanto podemos culpar a las personas por sus acciones si su entorno las empuja a comportarse de cierta manera? Sigo confundido sobre el efecto de las calles frías y sucias a las 7:20 de la mañana. Espero que a ustedes también les genere algunas preguntas sobre su contexto. Los invito a leer este libro y a reflexionar sobre esas circunstancias en sus propias vidas. ¿Qué pequeños cambios podemos hacer en nuestro entorno para promover comportamientos más positivos? No olviden suscribirse al canal y compartir este video si les gustó. Nos vemos en el próximo episodio. ¿Qué opinan ustedes sobre el poder del contexto? Déjenme sus comentarios abajo.